Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar del giro político en la región, o sea, es un hecho, ¿no? Creo que ya no representa ninguna novedad para ninguno de nosotros. La región ha dado un giro a la derecha, y ese giro ha sido definitivamente avalado por la sociedad, ha sido avalado por los votantes. Por ahora, en la región, con la crisis que existe en Venezuela y la que hay en Nicaragua, en estricto sentido, creo que Bolivia sería el único país de la región donde todavía se conserva un gobierno de izquierda. El presidente Mújica decía que, bueno, lo que queda hacer es esperar, reconstruir y volver a armar todo, sentenciaba que hay que volver a armar todo desde el principio. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles han sido los errores? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos en un giro tan violento incluso a la derecha? Es de eso que queremos hablar esta noche. Bolivia no está al margen de este debate, naturalmente, y hemos aprovechado la llegada del historiador, investigador, periodista, economista. No, economista no, solo estudié, nunca fui economista, de verdad. Pablo Stefanoni, que es además editor de Nueva Sociedad y que a propósito de la presentación de la revista, ha estado esta semana en La Paz, una revista que habla sobre el marxismo, que ha tenido 2 eventos muy llenos en La Paz, que bueno, dice, bueno, en Bolivia nos sigue gustando muchísimo los temas de marxismo. Tu evento del martes en la vicepresidencia estaba llenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, hay una conmemoración global muy fuerte de este bicentenario del nacimiento de Marx. Hubo eventos en las principales universidades del mundo, la prensa internacional, en Europa, Estados Unidos. Hay una cierta vuelta de la figura de Marx, muchas ediciones de biografías nuevas. Hay todo un fenómeno, creo que esto es parte de eso, ¿no? De un nuevo interés sobre Marx, que no ocurrió lo mismo cuando se festejó en 1983 los 100 años de su muerte. Pablo además es uno de los bolivianólogos, digamos, un intelectual que se lo reconoce como uno de los bolivianólogos. En el año 2006 ha escrito el libro, digamos que el primer libro serio que ha habido sobre Evo Morales. Ahora estás dedicado a reflexiones sobre los temas de la región. Hemos visto muchísimo en tus escritos, en tu Facebook. Hay mucho en la región. hay mucho que decir en la región. Pablo, bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche también Lourdes Montero. Lourdes es economista. Eres economista, ¿verdad? Soy de economía social, tengo un doctorado en economía social y a veces es medio confuso porque sí, pero yo no sabía si eras economista o comunicadora. Sí, estudié la licenciatura en comunicación, pero luego estudié en México una rama que se llama economía social, que tiene que ver con toda la teoría del trabajo y cómo el trabajo organiza la economía. Entonces es medio confuso esta mi carrera. Bueno, tú te has dedicado a temas de género también. Así es, soy feminista, entonces mi activismo me ha llevado a hacer un poco de intelectualidad en temas de género. Bueno, y hemos leído muchísimas reflexiones tuyas en el último momento de qué es lo que está pasando en la región, así que bienvenida al programa, como siempre es un gusto tenerte acá y es un gusto tenerlos a los dos. Quédese en esta casa, no es hotel, nos vamos a un corte, volvemos para hablar sobre el giro político en la región. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar del giro político en la región. Tenemos a Lourdes Montero y a Pablo Stefanoni con nosotros. Pablo, quiero empezar contigo. A ver, Iván Duque bate a la izquierda en Colombia, Sebastián Piñera en Chile, en Ecuador Lenín Moreno se da la vuelta. Un poco antes Macri desaloja del poder al kirchnerismo. Recientemente, y la más dolorosa, gana Bolsonaro. Bolsonaro le gana además cómodamente al PT, ¿no? Entonces, ya podemos hablar de un giro conservador en la región, Pablo. Sí, hay un giro a la derecha, digamos, en la región, si uno toma la idea de que hubo un giro a la izquierda previo, ¿no? Y que eso generó algún tipo de clima de la época, porque es cierto que siempre hubo gobiernos de derecha, nunca hubo un giro a la izquierda completo. De hecho, en países que estás mencionando, por ejemplo, nunca giraron a la izquierda. En el caso de Colombia,
en realidad ahora sí había un candidato de izquierda, Gustavo Petro, con más chances, pero siempre mantuvo una hegemonía de la derecha. El caso de Chile sí hubo alternancia, pero no hubo giros profundos, digamos, ¿no? Así entre la izquierda, más bien fue una alternancia política. Creo que los casos donde sí hubo, bueno, mencionabas Ecuador, donde gana el candidato Correa, pero después se pelean y hace un giro político. Cada país tiene su propio cambio, pero es cierto que como clima general hay un giro a la derecha. Lo que sí me parece también que es importante señalar es que tampoco me parece que haya ahora un proyecto de la derecha regional alternativo que unifique. En los 90 sí había un neoliberalismo hegemónico. Hoy hay muchas derechas y me parece que lo que hay es mucha fragmentación, porque también habría que recordar que en México ganó la izquierda, ¿no? Pero gana la izquierda, pareciera que AMLO tampoco es que tiene un interés mayor en mirar como típicamente sucede en México, ¿no? Mirar hacia abajo. Claro, pero digo, si uno mira América Latina es un país importante. Claro, sí, a nivel de la influencia en América del Sur no. Pero me parece que va a haber mucha fragmentación, que la derecha no tiene hoy un proyecto muy claro para la región. A ver, Lourdes, hace una década más o menos nosotros en la región estábamos hablando del ALBA, estábamos hablando de UNASUR, estábamos hablando del Banco del Sur, incluso en algunas de las reflexiones se habló de una ciudadanía regional. El bloque de la izquierda parecía que estaba consolidando instituciones, ¿no? Que parecía que iban a trascender a un proyecto político, digamos, de corto plazo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué ha pasado desde tu perspectiva, Lourdes? Yo quisiera que enumeremos de alguna manera esos errores en los que por ahí ha caído la izquierda, que nos ha llevado a que básicamente hoy día esas instituciones que parecía, ¿no? No existan. Sí, más que enumerar errores que creo que las compartimos y las leemos todo el tiempo, y creo que parte de la izquierda es una permanente autorreflexión sobre los errores que comete, me gustaría hablar de este clima de la época al que tú te refieres, en términos de cuál es ese horizonte. Yo concuerdo con Pablo que no hay un horizonte claro hacia la derecha, pero que sí hay una disputa de sentido común de muchos de estos valores que tú pareciera estar mencionando, con este clima de integración, este clima de ciudadanía un poco más universal, de derechos, ¿no? Resulta que ahora estamos volviendo a cuestionarnos los derechos humanos, si son válidos, si la ciudadanía LGBT debe tener derechos, si las mujeres feministas deberíamos estar hablando de eso. Es decir, hay un clima de la época que disputa un sentido común que para nosotros estaba como ya superado, ¿no? Que tiene que ver con la integración, porque los proyectos de derecha actuales son bastante nacionalistas, ¿no? Son como de mirada interna, y entonces ahí está este sentido también muy excluyente y discriminador en muchos de los discursos que bueno, tenemos que ver cómo van progresando en el futuro, pero que en este momento nos hacen sentir incómodos con ese sentido común que parecía haber estado compartido de decir, vayamos a construir un mundo mejor. Entonces, ¿cuál es ese mundo mejor en disputa que ahora la derecha nos los pone? Tampoco queda muy claro. Y ahí creo que nosotros deberíamos estar levantando mucho la voz en términos de no renunciar a estos derechos que nosotros asumimos que en términos colectivos, en términos de la lucha en las calles y los derechos adquiridos no podemos retroceder. A ver, Pablo, hace poquito, hace un par de días, Javier Lafuente en el periódico El País publica un artículo y hace una reflexión de lo que está sucediendo en la izquierda en la región. Y anota que el error central ha sido centralizar a Venezuela como el núcleo paradigmático, digamos, de estos gobiernos de izquierda. Y que esta crisis en la que entra Venezuela y el endurecimiento naturalmente del gobierno venezolano de alguna manera provoca en la región un desánimo quizás en la clase política, qué sé yo, pero en las clases medias, ¿no? Una preocupación de que nosotros o los países puedan convertirse en una Venezuela, ¿no? Entonces, según el autor, es desde ahí
que se empieza el giro conservador. Yo quiero preguntarte si tú compartes esta reflexión o desde tu perspectiva, ¿desde dónde, desde qué momento o por qué razones empieza? Sí, en realidad yo partiría de un paso previo, que es que muchas veces de la izquierda nos preguntamos por qué vivimos como una catástrofe los fines de gobierno de izquierda, pero uno podría preguntarse por qué no. O sea, en cualquier parte del mundo los procesos políticos, las hegemonías ideológicas duran 10, 15 años y después cambian. Digo, salvo en las revoluciones clásicas, donde la idea era hacer la revolución para siempre, tipo Cuba o la revolución rusa. En general, hay una parte de la sociedad en América Latina ya era conservadora, con lo cual era una cuestión de tiempo que se rearmara y cambiara, digamos, el clima. Eso es lo que pasa en Europa o pasa en Estados Unidos, en parte con los triunfos. Esta semana hubo elecciones en Estados Unidos, los demócratas conquistaron la Cámara de Representantes, que está en manos de los republicanos, con lo cual, si uno piensa más la política en términos de hegemonías democráticas más breves, en todo caso lo que uno hace mientras está en el poder es tratar de blindar cosas para que eso quede cuando se pierden las elecciones. En América Latina la izquierda está viendo estas derrotas como como derrotas catastróficas, ¿no? Como que se acabó todo. Y eso también termina siendo una especie de profecía autocumplida, porque después viene una catástrofe, pues se desarma todo y demás, ¿no? Eso es un primer punto, que me parece que quizás habría que pensar hegemonías más cortas y decir, bueno, el problema es cómo evitar que después cuando venga un sector más conservador no acabe con todo. Y la segunda, Venezuela obviamente es un problema para las izquierdas de la región, porque pone en crisis un montón de discursos sobre la democracia, hay una situación bastante insostenible. Ahora, eso fue muy eficaz para las campañas electorales, ¿no? De las derechas que sostienen que todos los países se podían volver potencialmente Venezuela. Ahora, eso era completamente falso, no tenía ningún sustento, pero parece que hubo una parte del electorado que quiso creer eso. Y de hecho, Donald Trump, antes de las elecciones del martes pasado, dijo que si ganaban los demócratas, Estados Unidos se iba a venezuelizar también. Con lo cual es un discurso que parece que funciona. Ahora, yo no creo que sea la causa de fondo de eso. O sea, no creo que Bolsonaro haya ganado por Venezuela. Digo, si uno mira la elección, la campaña, hay, me parece, razones de tipo más bien nacional, de Brasil, históricas, actuales. Lo mismo Macri, o sea, yo creo que ganó por razones internas. Ahora, puede haber contribuido en parte Venezuela, pero me parece que hubo procesos de desgaste de las izquierdas en el gobierno por dificultades, por errores, por dificultades. ¿Crees que hay algún punto común que puedan tener estas izquierdas, digamos, a ver, algo común de esas izquierdas en la región que haya contribuido a este desgaste? No, bueno, yo creo que lo común primero es que gobernaron en muchos casos mucho tiempo. Y lo que decía antes, después de un cierto tiempo, la idea del cambio que funcionó para que las izquierdas llegaran al gobierno, ya funcionó también para que perdieran después, porque el cambio hoy ya no son las izquierdas que gobiernan 10, 15 años. La segunda, hubo problemas efectivos, en algunos casos problemas económicos, el ciclo de los commodities se revirtió y eso generó en algunos casos problemas económicos. La izquierda no terminó de reflexionar suficientemente sobre la cuestión de la ética política, de la ética pública. Yo creo que se subestimó mucho el hecho de que la corrupción empezaba a ser un elemento de las discusiones políticas, de las campañas electorales. Muchas veces la izquierda cree que solo contra la izquierda, pero hay que recordar que cayó el gobierno de ultraderecha de Guatemala de Otto Pérez Molina por corrupción, que López Obrador ganó en México hablando solo de corrupción, o sea, y que en Colombia la agenda anticorrupción es de la izquierda. No es solo la derecha la que promueve. Claro, donde gobierna la izquierda es la derecha, ¿no? La que promueve. Claro. Pero me parece que la cuestión de la ética pública es un tema. Y en algunos casos también la cuestión de la democracia y formas de hacer política que sonaban un poco autoritarias. Yo no creo tampoco, salvo el caso de Venezuela, que sí, yo creo que traspasó un umbral. El resto yo creo que fueron aristas, formas a veces de no respeto de las instituciones y demás, que también generaron reacciones de una parte de la población que fue permeable a un discurso más bien republicano. La excepción ahí es Brasil, donde Bolsonaro no gana por eso, ¿no? Pero sí Macri y algunos otros casos con un discurso más republicano. Entonces sí, habría que reflexionar un poco sobre también cuánto se logró, cuán estables eran lo que se logró y también cuánto cambió la sociedad por los propios gobiernos de izquierda, y los propios gobiernos de izquierda no lo leyeron bien, ¿no? Y siguieron haciendo las mismas campañas de siempre,
y repitiendo los mismos discursos. Y la gente un poco también se cansa de los mismos discursos. Eso parece trivial, pero no es trivial. Claro. Después de 10, 15 años, la gente de ver al mismo presidente, a la misma presidenta, se cansa y quiere otro. Y bueno, es más probable que el otro que venga sea de signo contrario, suele pasar. A ver, Lourdes, la propia izquierda le da su explicación a la crisis. Dice, hemos sacado a millones de la pobreza. Y si uno se fija las cifras, ¿no es cierto? Los datos no mienten, ¿no? Y es cierto, es decir, en el gobierno de Lula, en el gobierno de PT, han salido 30 millones de brasileños de la pobreza. O sea, estamos hablando de 3 veces nuestro país, ¿no? En Bolivia, las cifras tampoco son menores, ¿no? Haciendo en comparación, es decir, han salido 2 millones de personas de la pobreza, lo que significa el 20% de la población. Es decir, son datos impresionantes, ¿no? Y entonces resultaría que pensar ¿qué ha pasado con estas nuevas clases medias? Estas nuevas clases medias se han vuelto conservadoras, sencillamente estas nuevas clases medias no se sienten interpelados por ese discurso repetitivo. Esas clases medias, no sé, no van a agradecer toda la vida ¿no? Es decir, sino más bien que como todas las personas empiezan a tener, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, digamos, si uno lo ve en frío, dice, bueno, este gobierno ha solucionado un problema real en mi país, que era el tema de la pobreza y la gente está en mejores condiciones, ¿no? Sí. Entonces, de ahí en adelante... Sí. Efectivamente, es muy difícil generalizar, ¿no? Todos los procesos. Cada país tiene procesos particulares y tendencias generales. Creo que es difícil leerlas, ¿no? Pero voy a utilizar el caso de Brasil para tu pregunta que tú me haces. Efectivamente, había un sentimiento anti-PT muy fuerte, expresada en ciertos sectores acomodados, nuevas clases, que se sentían como invadidos en sus playas, en sus centros comerciales, en sus restaurantes, que de pronto esas clases medias pues los tomaban, ¿no? Y llenaban todo y entraban sobre todo en las zonas urbanas. Y había un sentido ahí como de molestia de clase, ¿no? Pero además eso en Brasil también yo creo que se profundizó a partir de un sentimiento de mucha inseguridad, de mucha demanda de orden y seguridad, porque era como un trastoque de los valores, ¿no? Y voy a unir esto mucho al discurso evangélico, que justamente era atractivo en términos de decirte... todos estos cambios son productos del PT, ¿no? Toda esta invasión clasista, racista, incluso de las mujeres ocupando espacios indebidos, tienen que ver con, y esta molestia que tú sientes te hace pedir que volvamos al orden del pasado, ¿no? Posiblemente estas clases tengan comportamientos pendulares, ¿no? Como tú decías, vamos de una idea de queremos cambio, porque no nos sentimos cómodos con este espacio y bueno, podemos ir a un cambio a la derecha o a un cambio a la izquierda, ¿no? Ahora, nuestros espacios políticos son tremendamente personalizados también, ¿no? Yo no diría de que hay tanta esa lógica de análisis racional ideológico, sino también hay adscripciones personalizadas, ¿no? Bolsonaro era una figura potente en términos de retomar ese orden perdido, ¿no? Esa sensación de desorden de la sociedad brasileña. Los evangélicos un poco lo culpaban incluso al diablo, ¿no? Había una molestia clara de la derecha tradicional gobernante en términos de este aceleramiento del cambio. Algunos hablan de 40 millones de brasileros que ingresaron a la clase media y generaron esta sensación de desestabilización social. Sí, exacto. No, y creo que ya el triunfo Bolsonaro tiene un paso previo. Cuando destituyen a Dilma Rousseff con el impeachment, hubo poca resistencia, poca movilización. Hay un desgaste del Partido de los Trabajadores de hace mucho tiempo, ¿no? Y es cierto que los datos sobre la pobreza son reales. También es cierto que mucha gente sale de la pobreza de manera muy precaria. Entonces a veces la izquierda también se enamora de sus datos. Pero primero, después del 2014 ya en general se frenó la salida de la pobreza y mucha gente sale, pero
decir que es clase media muchas veces es exagerado, sale porque se mira en generar ingresos, ¿no? Pero lo que decía Lourdes es cierto, la gente puede consumir más, salir de la pobreza, pero si en tu barrio la probabilidad de que te maten cuando salís de tu casa es altísima, los servicios públicos son precarios, no alcanza con eso, ¿no? O sea, había cosas que también yo creo en términos de bienes públicos fueron deficitarios, ¿no? Pero es cierto que Bolsonaro, coincido con Lourdes, expresa algo un poco mayor, que es, de hecho su discurso fueron 4 ejes, un discurso anticorrupción muy fuerte, un discurso anticomunista que parece de la Guerra Fría, un discurso anti-ideología de género, lo que ahora se arman estas redes conservadoras que hablan de la ideología de género, y un discurso de la seguridad que es un discurso de exterminio, ¿no? De exterminio de la delincuencia, y además toda una estética de las armas parecida a la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Estaba lleno de candidatos que aparecían armados en las fotos de campaña. Y los festejos también estaban llenos de armas. Sí. Y candidatos que hacían del exterminio social y de la delincuencia una consigna explícita, ¿no? Entonces, me parece que eso está también muy encarnado en una tradición. En Brasil, digo, la izquierda, el PT ganó, pero el bloque que se le llamaba la bancada de la bala, la Biblia y el buey, en el Parlamento ya existía durante los gobiernos del PT, o sea, ya existía esta derecha, lo que no tenía era la fuerza para ganar una elección, ¿no? ¿Y en qué momento te parece, Pablo, que, digamos, este tipo de discursos que uno los escucha y de verdad se abochorna, ¿no? Te da un poco pudor, vergüenza ajena, decir, bueno, si encuentras a alguien que sospechas que te va, no sé, hay que disparar, hay que matar, ¿no? Esta cuestión con el movimiento LGTB, o sea, y esos discursos que parecía que estaban, como tú señalabas en un principio, ya superados, eran cosas, ¿no? Resulta que no, o sea, ¿en qué punto tú crees que fue tan frágil? Me parece que también uno tiene que saber que si en política hace algo, también hay reacciones, ¿no? Digo, en la medida que avanzan los discursos feministas, también avanzan los discursos machistas, masculinistas, que se sienten inseguros frente a esos avances. En la medida que avanzan las minorías sexuales, avanzan las reacciones contra eso. Me parece que lo que pasaba es que en todos estos avances hubo gente que no estaba muy de acuerdo, pero que no tenía una expresión y que, como decía Lourdes, vía iglesias evangélicas, vía ahora otro tipo de redes políticas conservadoras, encontraron ahí la posibilidad de algún tipo de seguridad, ¿no? O sea, en un mundo bastante inseguro, quizás empezar a pensar que también la familia, el sexo, el género, todo es fluido, para mucha gente es un poco intolerable. Entonces, bueno, creo que encontraron en estos discursos conservadores y que tienen muchos seguidores en la región, una especie de vía como que daba cierta seguridad en este contexto, ¿no? Y hubo efectivamente una reacción ante eso, y es notable hoy todo lo que hay en redes sociales y todo contra la supuesta ideología de género, ¿no? De hecho, una de las fake news más fuertes contra Fernando Haddad fue que iba a repartir un kit gay en las escuelas para influenciar a los niños de los 6 años, ¿no? Entonces creo que sí, habría que reflexionar bien sobre este fenómeno de la reacción a los avances que hubo en estos años y que lo sigue habiendo, porque los movimientos de mujeres, y Lourdes puede hablar más de eso, en Chile, en Argentina, en muchos países son muy potentes, ¿no? Lourdes, ¿qué quedan de estos hitos históricos inamovibles desde tu perspectiva? ¿Qué cosas crees que no, en las que no se vaya a mover o digamos, no sé? Es verdad lo que decía Pablo, que el movimiento de mujeres, por decir, sí ha generado pues una serie de reacciones. Aquí no ha habido tanto tema de la calle del movimiento de mujeres como ha sido en Perú, como ha sido en Chile, como ha sido en Argentina en el último tiempo, ¿no? ¿Tú crees que ese movimiento a nombre de la ola conservadora, digamos, desaparece, o los otros movimientos, ¿no? O sea, ¿qué crees que es lo que vaya a pasar? No, más bien justo iniciaba esta conversación con esta disputa del sentido común. O sea, creo que volvemos a tener que levantar la voz en términos de decir, bueno, ¿cuál es el horizonte utópico que te atrae? ¿De qué tipo de igualdad o equidad quieres hablar? ¿Cómo lo quieres hablar, ¿no? Creo que hay distintas formas de verlo. Concretamente en Bolivia creo que nos sorprendió lo articulado que está el movimiento conservador cuando hubo la disputa sobre la despenalización del aborto, ¿no? La ley penal, nosotros pensábamos de que era un tema
sí, complejo, pero que nosotros lo sentíamos urgente por su riesgo en la salud pública, y llevamos adelante una serie de incidencias para tener un pequeño, tímido avance, porque no era deslegitimación del aborto ni legalización del aborto, era un tímido avance en el tema penal. Se nos vinieron súper articulados, con mucha movilización en la calle, con capacidad de presión en la Asamblea Legislativa, porque no olvidemos que el partido gobernante tiene muchos componentes evangélicos también al interior de su partido, y retrocedimos, ¿no? Retrocedimos y nos dimos cuenta de que nosotros habíamos subestimado esta posibilidad de penetración cotidiana que tienen las iglesias, y no solo hablo de las evangélicas en Bolivia, la católica también, en mucha de esta disputa del sentido común, ¿no? Recientemente me gustó mucho ver en datos la encuesta de valores comparativa a nivel mundial, y Bolivia en ciertos temas se ubica casi como el Medio Oriente, valores con la familia, valores sobre el rol de las mujeres, valores sobre el cuidado, o sea, pareciera que avanzamos en unas cosas, hay una legitimidad de la construcción de la mujer en el campo económico, la mujer en el campo político, pero en la distribución de roles y funciones estamos o en la propia percepción de nosotras mismas hacia esos roles, ¿no es cierto? Yo leía la encuesta que ustedes que tú promoviste, ¿no es cierto? O sea, y las jovencitas cómo entienden los derechos que tienen los novios sobre ella, era una cosa terrible. Sí, sí, exactamente. Yo creo que tenemos que entender que ahorita, sobre todo los jóvenes, que son los nuevos votantes, están viviendo esta tensión entre qué rescatar de la tradición y qué quieren asumir de la modernidad. Todavía no lo tienen claro, ¿no? Y tienen pues discursos confrontados, ¿no? Tienes una lucha feminista que de pronto se pone de moda en la calle, pero al tiro se estigmatiza porque son las feministas locas, violentas, que encima destruyen patrimonio cultural, ¿no? O al mismo tiempo sientes que tus derechos están en crisis, pero tienes una fuerza tremenda del amor romántico porque quieres hacer pareja, y entonces estás dispuesta a sacrificar muchas cosas porque quieres una familia. En América Latina la familia, increíblemente creo que no ha cambiado nuestra percepción aspiracional hacia ese núcleo básico y primigenio del cuidado que es la familia, ¿no? Entonces sentimos que ahí hay toda una discusión sobre cómo la izquierda encaró esos temas y cómo los está construyendo en un discurso y en una narrativa potente. Ahí, Pablo, yo quiero volver al tema de lo de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, definitivamente lo que tú dices, gana con un discurso mucho más duro, mucho más fuerte, con un discurso fascista, propone muerte, ¿no? Eliminar a los comunistas, exiliar, una serie de cosas que nosotros pensábamos que nunca más íbamos a escuchar, naturalmente, ¿no? Pero lo sorprendente es lo que hemos apuntado, la gente ha apoyado, ¿no? Son 55 millones al final de brasileños que han votado por él, ¿no? Y ahí, Pablo, no sé, es decir, te puede no gustar el PT, ¿no? Pero si alguien dice, voy a matar, voy a meterlo preso, voy a exiliarlo, yo digo un ratito, no me gustan, pero no. Me parece que esa votación de alguna manera está reflejando algo que también se siente en el resto de los países, y es como odio, ¿no? Odio a la izquierda, odio a lo que se ha hecho, incluso un desprecio a quien milita la izquierda. ¿Y cómo puedes explicar eso? Bueno, habría que hacer un análisis más preciso de los votantes, de las percepciones. Había, por ejemplo, encuestas donde una parte de los votantes decían que bueno, que él decía eso, pero que no lo iba a hacer. O sea, creo que se podrían dividir los votantes entre los que lo votaron pensando que estaba bien hacer lo que Bolsonaro decía, y los que le parecía que de todos modos no era para tanto, que no iba a hacer eso, ¿no? De hecho, había un politólogo argentino, había puesto en su cuenta de Twitter, en Brasil votaron a un fascista de verdad creyendo que era de mentira, contra un comunismo de mentira que creían que era de verdad, ¿no? Porque efectivamente había un discurso anticomunista contra un PT que estaba bastante lejos
lejos de una política radical. Ahí yo creo que hay que ver los procesos de giro hacia la extrema derecha y hacia posiciones muy conservadoras, autoritarias de las sociedades, digamos. Tampoco creo que eso es totalmente novedoso, digamos. Hubo dictaduras militares en América Latina que tuvieron apoyo social. En el caso argentino fue muy claro cuando fue el golpe militar, tuvo mucho apoyo en la sociedad y durante muchos años lo mantuvo. Y incluía ese discurso incluía avalar también lo que se estaba haciendo. Ahora, me parece que se combinan varias cosas. En el caso de Brasil también prácticamente hubo una especie de implosión del sistema político, o sea, de los partidos tradicionales de centro, prácticamente desaparecieron, con lo cual fuera del PT solo quedó Bolsonaro. Y de hecho hubo líderes como Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, que no tomó posición, por ejemplo, en favor de Haddad. O sea, Bolsonaro logró realmente normalizarse, o sea, porque si no, el propio Ciro Gómez, que salió tercero, apoyó a Haddad un poquito, pero cuando llegó el momento de tener que llamar a votar a Haddad, no lo hizo, se fue a Francia, Europa, no sé, después volvió y no dijo nada. O sea, creo que hubo muchos elementos que se combinaron para desdiabolizar, como dicen en Francia, la extrema derecha y volverlo un candidato aceptable. Y además Bolsonaro logró instalar un discurso sobre cosas que no se podían decir así, pero ahora se pueden, digamos, racistas. ¿Tú crees que la elección de Donald Trump y los discursos de Donald Trump, las declaraciones, bueno, también de odio que ha tenido Donald Trump sobre la región, abren una puerta a Bolsonaro? Bueno, hay un clima global de lo que se llama las derechas alternativas, los populismos de derechas. Donald Trump se caracterizó también por eso, ¿no? Y lo volvió a hacer en esta campaña de la semana pasada. Creo que sí, de hecho, Bolsonaro, uno de sus asesores en la campaña fue Steve Bannon, que es fue uno de los estrategas de Trump y es uno de los que está intentando construir una especie internacional de la extrema derecha, sobre todo en Europa. Bueno, es un tema, exactamente. Y ahí también pone a la izquierda en una situación de discusión sobre la democracia, porque ahora desde la izquierda, claro, decimos, miren lo que es, se violan los principios democráticos, tal. Pero es verdad que una parte de la izquierda, cuando eso pasó en Venezuela, no dijo nada. Entonces también la izquierda perdió credibilidad en términos de cómo emitir un discurso democrático creíble. Una parte de la izquierda lo hizo, pero otra, en el caso de Venezuela, justificó todo, ¿no? Incluso que gobierna ahora una asamblea constituyente de facto. Entonces, ahí es una discusión interesante. Bernie Sanders, el socialista norteamericano, propuso una internacional progresista sobre dos ejes: la lucha contra los nuevos autoritarismos y la lucha contra las desigualdades. En América Latina a la izquierda le costaría a muchas izquierdas entrar a esa internacional. Digo, porque muchas de esas izquierdas defienden al régimen sirio, al régimen de Vladimir Putin. Entonces, después, si la discusión es la democracia. En este momento también no hemos levantado la voz suficientemente sobre Nicaragua. Exacto. Entonces ahí, digo, si la crítica va a ser que Bolsonaro no es democrático, uno podría decir, no, la crítica es otra. No es que no es democrático, sino que es fascista, neoliberal, lo que sea. Bueno, si es eso, ok. Pero si la crítica de la izquierda va a ser la democracia, también me parece que requiere una reflexión de la izquierda sobre qué tipo de democracia estamos defendiendo, ¿no? En América Latina y en el mundo, ¿no? Complejo, ¿verdad, Susana? Complejo porque, sí, claro, ahí o sea, claro, es decir, democracia, pero una democracia que te lleve a restar los derechos de las personas. ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Esa es verdaderamente la que queremos? No sé. Es decir, hay una crisis de la democracia y una crisis de la representación, de la que no hablamos y lo reducimos todo al voto, ¿no? Sí, con el mismo espanto que tú demuestras, yo estaba oyendo los discursos de Bolsonaro hasta que comencé a hablar con gente brasileña, ¿no? Para comprender adecuadamente por qué la gente estaba votando y expresando incluso en redes sociales su apoyo. Y yo creo que también tendemos a simplificar o a diabolizar el otro lado, ¿no? Yo creo que no hemos puesto suficiente atención sobre los discursos morales evangélicos, no hemos visto suficiente atención sobre esta demanda de la seguridad. Para mí es ese símbolo, bueno, que lo usó mucho Bolsonaro, dialogando con una mujer, le dijo, ¿usted prefiere una ley que la proteja o tener un arma en su cartera?
¿no? ¿Qué cree que la va a proteger? Y con desde más Bolivia es eficiencia? difícil entender los niveles de inseguridad y de violencia social que hay en Brasil también. Exacto, exacto. Porque no los hay acá. Porque nosotros pensamos que, o sea, es un asaltante. No, los brasileños me decían, estamos hablando de ejércitos armados paraestatales que controlan territorios y que te matan, o sea, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de defensa estatal, ¿no? Es una desprotección tremenda, no comprendemos esos niveles de violencia estructural que vive Brasil, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo algo que no lo comprendió adecuadamente el PT y todavía nosotros no lo comprendemos, ¿no? Para que esta mujer diga, sí, quiero un arma, quiero una ley, pero también quiero un arma en mi bolso porque sé que es lo que prácticamente bueno, me va pero a ahí hay defender. experiencias, ¿no? Sobre estos discursos de violencia. O sea, nosotros si recordamos lo que ha hecho Felipe Calderón en México, ¿no es cierto? Justamente a nombre de la violencia y el narco y qué sé yo, le declara la guerra al narco y eso ha, no sé, ha potenciado la violencia en México que hoy día... Sí, por igual supuesto, no es que creamos que claro, esa estamos es la tratando ruta, de entender estamos que igual lo de Bolsonaro es un poco lógica. distinto porque es lo que propone es un discurso más parecido a la sensibilidad norteamericana de que cada uno se defienda solo con un fusil o un arma en su casa, ¿no? Lo cual, bueno, es esa idea de justicia por mano propia que también tiene muchos seguidores. Y finalmente, digo, los fenómenos fascistas, aunque esto no es eso, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero los fenómenos fascistas de los años 30 tenían mucho apoyo popular y también se discutió mucho por qué la gente siguió a Hitler, por qué la gente siguió a Mussolini. Entonces, hay mucho sobre eso. Estos fenómenos yo creo que son diferentes, no estoy haciendo una analogía directa, pero es cierto que son discursos conservadores autoritarios, ¿no? Básicamente, yo creo, el de Bolsonaro sobre todo, y me parece que eso plantea una cuestión. Primero, como mucha gente que se dice liberal en América Latina apoya a Bolsonaro, está muy contenta, cuando se supone que ellos son partidarios de un Estado mínimo que no reprima a la gente y que no sea tan intervencionista, cuando Bolsonaro está planteando una posición fascistizante. Y la segunda, que me parece que lo que llamamos giro a la derecha, que era un giro hacia el neoliberalismo hasta ahora, con Bolsonaro plantea otro escenario, que es un giro hacia lo que llaman ahora el populismo de derecha o extremas derechas, que es otra cosa, ¿no? De hecho, en Brasil el populista era Bolsonaro y el no populista era Fernando Haddad, digamos, eso era así en la campaña. Claro, Haddad es un socialdemócrata, así que bueno. Sí. Bueno, es que se han puesto sobre bueno, yo creo que todo el mundo se sacó, se mostró de cuerpo entero ahora justamente con el tema de Bolsonaro y los discursos y qué cosas justificas y qué cosas no lo haces y en realidad por qué. Lo que tú dices es clave, ¿no? A nombre del liberalismo, ¿no? Se justifican una serie de cosas que nada tienen que ver con el liberalismo. El liberalismo, ojalá, ¿no? Quédese, vamos a un corte, quédese con nosotros, seguimos hablando del giro en la región. Volvemos hasta Casa Nuestro Hotel. Esta noche estamos hablando del giro político en la región. Pablo, para un poco cerrar la idea del anterior bloque, ¿dónde crees que fueron sí eficientes estas izquierdas? ¿En lo político, en lo social, en lo económico? ¿Dónde estaba esta? Creo que, bueno, primero fueron eficientes en el sentido que lograron hegemonías durante mucho tiempo. Hoy son menos los países que siguen gobernados por izquierda, o sea, las de Bolivia habría que sumar Uruguay, por lo menos por ahora, también gobernada por el Frente Amplio. Yo creo que plantearon un discurso de inclusión, que es un discurso fuerte que continúa, incluso en muchos países, pese a los giros a la derecha, eso sigue siendo una conquista, discursos de inclusión, discursos de soberanía de la región, discursos de integración, mucho sí se está retrocediendo también en ese sentido, pero me parece que plantearon discursos igualitarios que son importantes y que es necesario defender, porque es cierto que en el caso que estamos tomando de Brasil, el PT perdió por sus errores, pero también, como decía Lourdes, perdió también por sus aciertos, por cosas que sí se hicieron bien en el sentido de integrar sectores excluidos y eso generó también una reacción, ¿no? Entonces creo que esas izquierdas, el problema es cómo renovar esas agendas. Creo que esas agendas fueron eficientes, eficaces durante un tiempo, pero bueno, se quedaron, ¿no? Un poco en lo que se logró y me parece que se necesitan otro tipo de discusiones sobre los bienes públicos, sobre
Por ejemplo, se avanzó mucho en el consumo, pero nunca se discutió qué consumo, nunca se discutió seriamente los problemas ecológicos, pese a que había muchos discursos sobre eso, no se discuten de verdad modelos productivos, modelos de consumo. Me parece hay muchas cosas para discutir de cómo la región se integra a este nuevo contexto global, y todo eso no era un problema, digo, hace 10 años se hicieron otras cosas, bien, mal, pero hoy me parece que es necesario que la izquierda vuelva a reflexionar sobre sí misma. Lourdes, ahora, a ver, vayamos a analizar los gobiernos de recambio. Principalmente en los casos de Brasil y Argentina se trata de una ideología fuerte, una ideología muy marcada. En el caso de Bolsonaro, lo hemos hablado, ha generado todas las alarmas mundiales que podía. Pero desde tu perspectiva, digamos, ¿por qué debería preocuparnos en el fondo Bolsonaro? Es decir, por esta cuestión simplemente de discursiva, de que por ahí se merman algunos derechos. En el fondo, ¿por qué debería preocuparnos Bolsonaro a toda la región? Yo creo que hay un sentido de posibilidad de triunfo, ¿no?, sobre los procesos progresistas. Bolsonaro en Bolivia creo que pega, y en la región también, en sentido de que hay muchas voces, nosotros desde el feminismo le llamamos antiderechos, que comienzan a hablar en voz alta, ¿no? Justo un capitán de la policía leía sus declaraciones que en Bolivia deberíamos realmente asesinar a los homosexuales, ¿no?, de que él no aceptaría que un hijo suyo. Es decir, estas voces comienzan a levantar. El capitán Vargas. Así es, entonces comienzan a levantarse, a hablar en voz alta. Justamente acaba de iniciarse o de lanzarse públicamente una plataforma de Con mis hijos no te metas, y el principal discurso que el vocero de esta plataforma decía es: queremos que los hombres sepan su lugar y las mujeres sepan su lugar. Creemos de que eso está confuso y que ahora debemos sacar la ideología de género, y que las mujeres tengamos la seguridad de que saben cuál es su lugar y los hombres tengamos la seguridad. Entonces son esos discursos los que profundamente me preocupan, porque parecieran ser solo desplegados en el campo de la ética y la moral, pero tienen un sentido político muy fuerte, ¿no? Un sentido político que te pueden llevar a que las iglesias radicalicen sus discursos, los hagan más públicos. Yo no me había imaginado, lo comencé a leer, sobre este proyecto tan agresivo de las iglesias evangélicas y su vínculo con el poder en Brasil. Eso tal vez en Bolivia no lo vemos tan fuerte, pero es así, esa es la tendencia. Entonces, esas son las cosas que nos preocupan. Una posibilidad real de retroceso, de que la sociedad considere que estos avances en derechos humanos en realidad son perjudiciales para la moral, las buenas costumbres, la tradición, y por tanto tenemos que volver hacia atrás. Pablo Boaventura de Sousa escribe un artículo donde de manera enfática, digamos, dice que Bolsonaro logra fusionar dos cosas: los antivalores de la dictadura con los valores de la democracia. Digamos, esta cuestión, entonces, ¿qué es lo que a ver, organizaré mis ideas, a ver. ¿Qué es lo que quiere decir Boaventura con esta afirmación? ¿A qué se refiere con el valor antidemocrático cabiendo en los valores democráticos? Claro, porque cuando uno piensa en Brasil y habla y piensas en armas, ¿no?, y piensas que la gente ha ido a votar, ¿no?, por esas armas, entonces, ¿de qué, digamos, igual procesos democráticos realmente estamos hablando? Bueno, creo que lo que estaba tratando de pensar era cómo pasar una situación autoritaria sin un golpe de Estado en el medio, ¿no? Bueno, hay que ver qué hace Bolsonaro en concreto. El problema, un poco en el sentido de lo que decía Lourdes, me parece que no es solo lo que Bolsonaro hace, sino lo que habilita. Si vos decís a la policía, como dijo Bolsonaro, un policía que no mata no es un verdadero policía, bueno, ya están dando un mensaje. Aunque él no haga nada, ya hizo algo diciendo eso, y los policías van a salir a matar, porque saben que van a tener protección
del Estado, del gobierno. Y así con un montón de cosas. Me parece que lo que él habilita es todo un discurso de retrocesos en muchos sentidos. Y a partir de ese bloque que sí, es necesario ver bien cómo están funcionando estas redes conservadoras en la región. El caso, claramente, del gobierno Bolsonaro, él articula militares, no es que están orgánicamente las Fuerzas Armadas, pero él es un militar, no era un militar importante, pero es un ex militar, y sí tiene como vice al general Murao, que es un ex general retirado, y hay muchos militares ahí. Va a tener a los agronegocios en el gobierno, hay toda una dimensión de la violencia que va a tener el gobierno Bolsonaro en relación a la Amazonía, a los pueblos indígenas. Toda esa, él ya lo dijo también en la campaña, el problema que era lindo como era en la época de la dictadura, porque no había ni instituto de medio ambiente, ni ONGs, ni nada que impidieran hacer las obras que se querían hacer en la Amazonía, con lo cual yo creo que ahí va a haber muchos niveles de violencia, además son zonas más alejadas, y es todo lo que habilita también en la sociedad como discurso, este discurso antiizquierda, que creo que es lo que está generando mucho entusiasmo en la región. La idea de que les ganó a los zurdos, pero no lo hizo como Macri de manera así medio laxa, sino fuerte, ¿no? Pero Macri en su discurso en el 2016 incorpora temas de xenofobia. ¿Tú recuerdas que tenía esta ministra de seguridad? No me acuerdo si era ministra de Seguridad, que ha hecho unas afirmaciones tremendas en contra de los migrantes en Argentina, ¿no? Entonces, pero la imagen de la campaña de Macri era como más, volvamos a la alegría, ¿no? La unión era media soft, medio New Age. Exacto. Bolsonaro es el que realmente rompe con esa alegría y New Age que... Y en Argentina el discurso de la xenofobia lo usa el gobierno, ahora lo volvió a usar, pero también lo usa una parte del peronismo. De hecho, el que hizo declaraciones más duras sobre el tema de los extranjeros fue el jefe del bloque peronista en el Senado, Pichetto, que dijo: somos un país idiota que deja entrar a todos. Es cierto que el macrismo tuvo una posición diferente a la del gobierno kirchnerista, que fue mucho más abierta hacia y una idea mucho más latinoamericanista respecto a la migración, sobre todo en los países limítrofes, pero no llega ni al 5% de lo que es el discurso de Bolsonaro, porque el eje era ese que decía Lourdes, un poco la idea de una cosa pospolítica, un poco New Age, de la revolución de la alegría, y por otro lado el discurso era volver a las instituciones que el populismo había deteriorado. Digo, uno podría decir, y yo coincido, que ese discurso de volver a las instituciones no era completamente genuino, pero estaba ese discurso. Bolsonaro no dice eso, no dice volver a las instituciones, dice vamos a barrer a los comunistas, armate, bueno, todo lo que escuchamos este tiempo. Entonces me parece que son dos derechas distintas, me parece que ese es el punto. Una es una derecha que funciona en el marco de la democracia, pero siendo derecha, obviamente, con otro tipo de discursos que pueden incluir este discurso sobre los extranjeros, pero otra es una derecha que yo creo que ya está fuera de eso. Vamos a ver si se sale completamente de la democracia, eso ya dependerá de la estrategia de Bolsonaro. Quizás no se salga tanto, no lo sé, pero claramente es un discurso antidemocrático y un proyecto de tintes neofascistas, ¿no? Y eso que, como Lourdes apuntaba, a ver, tiene ciertos efectos que los ha tenido en Bolivia, que parece, ¿no? No sé, nosotros hemos visto gente saludando a Bolsonaro, de hecho un político indígena, ¿no? Saludando a alguien que digamos, hace gala del racismo, ¿no? O sea, cosas muy contradictorias. ¿Cómo has visto tú en Argentina? Porque hace poquito en Argentina nosotros también hemos visto este movimiento súper grande de mujeres que estaban luchando para el tema de lo del aborto, ¿no? Que finalmente ganaron en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta ya no, y qué sé yo. Entonces, digamos que ¿cómo es la reacción, ¿no? Cuando hay movimientos que están en la calle, Pablo? No, el movimiento del aborto, seguro Lourdes lo siguió mucho y tiene también bastante para decir. Fue un movimiento que, si bien no ganó en el Senado, tuvo un triunfo moral importante y quedó en la agenda algo que tiene que salir en algún momento. O sea, yo creo que no fue una derrota así catastrófica. De hecho, ya hay cambios, hace 2 o 3 días se aprobó para que el ministro
misoprostol, ¿no? El misoprostol, sí. Se pueda vender en farmacias con una receta médica, que es lo que se usa para, como el método que ahora se usa más para interrumpir el embarazo. O sea, si bien no se aprobó la ley, y ahí sí no hubo un triunfo, creo que hubo avances, no sé si Lourdes coincide, pero me parece que quedó ahí. Sí, y lo más, tal vez que no fue tan mediático y más interesante, fue la propia ruptura entre el bloque de Macri, ¿no?, que se creó, porque le podía haber salido muy mal a Macri, él es conservador en estos temas, pero había un bloque liberal dentro del propio, digamos, gobierno que votó en favor del aborto, y obviamente su vicepresidenta, que era la figura más conservadora del tema, entró en crisis el tema, porque si somos liberales, pues deberíamos legitimar y legalizar el aborto, ¿no? Creo que seguimos nuevamente en un escenario de mucha disputa de estos valores, ¿no? Porque está todavía todo confuso. No es que la derecha ha venido con un paquete claro de Lourdes. No, y hay, perdón, de hecho el macrismo es una mezcla de liberalismo y conservadurismo, y hay mucho ahí adentro, muy extraño, se vio en la votación, que es un poco lo que es la izquierda, la derecha latinoamericana, ¿no? Liberal conservadora, ¿no? Y un puntito solamente, hay que tener en cuenta que el superministro de Economía de Bolsonaro es un ultraliberal que ahora es muy elogiado por Sebastián Piñera, ¿no?, que está muy contento ahora con el gobierno de Bolsonaro, tiene muchas expectativas, sobre todo en la economía. Y eso me parece que es un tema interesante, ver quiénes son los liberales en América Latina, ¿no?, porque muchos son liberales solo en relación a la economía de mercado, pero si el mercado hay que imponerlo a palos, se impone a palos, ¿no? ¿Y cómo va a negociar Bolsonaro esa posición liberal de su ministro con un montón de pactos con la agroindustria que es proteccionista? Y con los militares que vienen de una tradición más nacionalista, ¿no? Exacto. O sea, también vamos a ir viendo cómo ese discurso de derecha va evolucionando y concretándose, ¿no? Y ahí, o sea, a ver, es evidente que Bolsonaro ha sido elegido por las urnas democráticamente, bla, todo el cuento, ¿no? Pero ahí hasta donde nosotros podemos tolerar como sociedades cierto tipo de discursos, ¿no? Los homófobos, los misóginos, los racistas. Finalmente, un presidente en el mundo no debería expresarse sobre las mujeres de esa manera, no debería expresarse sobre los colectivos gays de esa manera, no debería expresarse sobre... a los negros les dijo que no servían ni para reproducirse, es decir, los ha puesto, digamos, en un nivel menor a no sé. Lo que hay que preguntarse es... Entonces, ¿hasta qué punto también, digamos, una sociedad, ¿no? Una sociedad, un colectivo, ¿no? ¿Podemos tolerar este tipo de cosas? Sí. ¿Cuál es el valor político de salir diciendo eso? ¿No? Eso es lo que yo me estaba preguntando, y justo estaba tratando de entender. Y es como un asinceramiento de la política. Trump lo hizo, y lo hizo muy eficientemente. O sea, tuvo mucha gente votando por él porque decía, finalmente un político dice de frente lo que piensa. Es decir, también hubo un avance narrativo en lo políticamente correcto. Y creíamos que estaba instalado como un valor, pero no había sido un valor social compartido. Resulta que nos gusta que digan estas cosas porque son las que hablamos en secreto. Son las que nos muestran que este político dice la verdad. ¿Por qué? Porque dice lo que piensa. O sea, es un valor electoral, ¿no? Eso es lo que tal vez nosotros nos cuesta y nos enoja tanto comprenderlo. En términos de una racionalidad política. Es bastante política. popular hoy esos discursos, son bastante populares esos discursos contra lo políticamente correcto, entre comillas, ¿no? La valoración de sí, dice lo que piensa, aunque bueno. Y después lo que insistía antes, mucha gente dice, bueno, sí, dice eso de los negros, pero es así, ¿no? Sí. Dice así. Sí, pero no sé. Tenemos un alcalde en Santa Cruz. Yo no comprendo su popularidad. Y cuando pregunto, me dicen, es que él es sincero. Él es un camba honesto y dice lo que piensa. Es un valor social y a veces nosotros, claro, nos enojamos mucho. Y hay países que ganan así, digo, acá está lejos Filipinas, pero Filipinas tiene un presidente que es un Bolsonaro a la enésima potencia, que llama al exterminio de no solo de los traficantes de drogas, sino de los consumidores, que realmente generó una situación horrible, que dijo una vez que, hablando de una violación colectiva a una mujer, que le hubiera gustado estar en la fila. O sea, sin embargo, los presidentes lo reciben, digo, tampoco, porque también hay después la hipocresía general, digamos, ¿no? Después se reunió con muchos presidentes, él, digamos, no es que es un paria total en el mundo, porque bueno, la geopolítica importa y bueno, sabemos que la realpolitik está ahí también, ¿no?
Y Bolsonaro, también muchos más lo van a tolerar de lo que parece ahora, y eso también hace que estos discursos y este tipo de políticas también se van normalizando, ¿no? En el mundo. Claro, claro, eso es, digamos, como eso es lo que nos irrita. Lógicamente, ¿no? Como el blanqueamiento del irrespeto al otro, ¿no? O sea, no sé, el otro merece respeto, no merece que alguien que representa a un país, pues le falte el respeto, ¿no? O sea... Bueno, ese es el problema un poco de qué pasa en democracia cuando los que ganan no son demócratas. Es un poco una historia de la filosofía política, ¿no? ¿Qué pasa cuando gana en democracia? Por eso decía que también desde la izquierda es necesario discutir más la cuestión de la democracia, para no enojarnos solo con las cosas que a veces son, sí con los discursos, pero también con las formas. Pues yo creo que con Bolsonaro son dos cosas. Una que es antidemocrático en sus formas y otra que sus discursos son horribles y reaccionarios, ¿no? Pero en la cuestión democrática sí creo que es necesario repensar la democracia en América Latina de manera seria para no estar así a los tumbos, ¿no? Que de pronto estamos siempre con esa sensación de retrocesos democráticos, de que nunca termina y todo termina siendo crisis que impiden avanzar de una manera más clara en algún conjunto de consensos, por ejemplo, sobre derechos, sobre lo que no se puede hacer, etcétera. A ver, el caso de Bolsonaro también han puesto en tela de juicio los partidos políticos, las estructuras partidarias, los medios de comunicación, los líderes de opinión. Yo recuerdo un poco antes de la segunda vuelta, lo recuerdan ustedes también seguramente, hemos visto a muchos líderes de opinión, sobre todo a los líderes de opinión de izquierda, ¿no? Pero no necesariamente de izquierda, también socialdemócratas, etcétera, decir, a ver, una alerta, ¿no? Ojo, cuidado con el tema de Bolsonaro, gente que por ahí no se pronunciaría en otras circunstancias sobre temas políticos, hemos visto actores, actrices, ¿no? Una serie de personalidades haciendo una alerta de justamente este discurso, esta molestia a la que tú haces referencia, Lourdes, ¿no? Pero ahí creo que hemos visto el poder de la gente, ¿no? O sea, el poder de la gente, el poder de las redes sociales, ¿no? El poder que ha tenido mandar información al WhatsApp, ¿no? O sea, no importa que me lo diga, no sé, Manuel Castells, ¿qué me importa Manuel Castells? A mí me llega todos los días una cuestión y además, ¿a mí qué me importa ese señor? Es decir, por dar un ejemplo de un hombre que ha circulado muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ves también ese escenario cuando se supone que aquello que te tiene que orientar un poco en reflexiones, qué sé yo, que son los líderes de opinión, medios, no sé, están sobrepasados también, ¿no? Bueno, acá fue interesante el rol de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, que no se ve usado en América Latina, que yo sepa, en esa dimensión. Sí. Las fake news por WhatsApp fueron impresionantes y fue toda una estrategia de llegar a millones de personas con noticias que parecían absurdas, pero fueron eficientes y los medios, de hecho, no fueron la clave. Bolsonaro tenía poco espacio, porque está en un partido que no tenía espacio, por eso depende de los votos. Los minutos televisivos, tenía mucho más Haddad, Alckmin en la primera vuelta, y sin embargo las redes sociales fueron muy bien usadas. Eso tiene que ver con los cambios que está viendo tecnológicos, con el Big Data, con forma de llegar, ya se había hablado del Facebook en la campaña de Trump, cómo el Big Data permite detectar sensibilidades, opiniones, etcétera, y hace campaña para cada quien con lo que quiere, ¿no? Y en el caso de la fake news fueron muy importantes en esta elección. Desde ese Kitty que decía antes que se decía que Haddad iba a repartir por un tema que hubo cuando fue ministro con una cartilla contra la homofobia, y todo tipo de noticias, que había sacrificios de animales satánicos para que ganara Haddad. O sea, mucho iba por el lado religioso, pero había todo tipo de noticias falsas. Y el WhatsApp tiene su sentido porque, claro, se difunden y después a vos no te llega la que difundió la empresa que las mandó, sino la de tu amigo, ¿no? Entonces, tu amigo te dice que mira lo que va a hacer Haddad y demás. Y creo que el tema de cómo se hacen las campañas, el Big Data, las redes, creo que la campaña de Bolsonaro va a ser un tema de estudio bastante fundamental, me parece, para ver cómo está cambiando eso y no pensar, como algunos todavía siguen pensando, que es la televisión. Si no estás en televisión no ganas una elección. Bolsonaro estuvo mucho menos y ganó una elección.
Sí. A ver, Lourdes, ¿crees que los sectores conservadores en Bolivia, con este discurso federalista que hemos ido escuchando las últimas semanas, un discurso anti-Evo, pero solo anti-Evo, ¿no? Nada más allá que un discurso anti-Evo, puedan lograr, digamos, unir todo un bloque, puedan beber algo del bolsonarismo? ¿En Bolivia cabe, digamos, un bolsonarismo exitoso? Yo creo que en Bolivia cabe un bolsonarismo exitoso. La buena noticia es que no tenemos un Bolsonaro. Es decir, tenemos una oposición articulada en un liberalismo, yo diría como más clásico, más elegante incluso, ¿no? No es tan popular, no es tan plebeyo como encontramos la derecha brasileña, ¿no? Creo que sí hay la emocionalidad suficiente para construir ese tipo de personajes. La política no los ha dado, pareciera ser que no ha habido nada nuevo, ¿no? Y vemos así como el resurgimiento del pasado, ¿no? Vemos todos nuestros posibles candidatos vienen del pasado, y entonces tienen que luchar primero con su pasado antes de querernos vender una idea de futuro. Esa yo creo que es el límite, ¿no? Efectivamente, algunos espacios como el Oriente son los que a través del federalismo están tratando de construir una oferta de futuro que pegue en la gente, pero todavía no se ha articulado a cosas tan íntimas como los derechos, la familia, el rol de los hombres, de las mujeres. No han logrado esa articulación que le funcionó mucho a Brasil. Porque existió, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Lourdes? El año pasado, no me acuerdo si era el año pasado, que hubo esa marcha gigante en Santa Cruz sobre la familia natural y la familia no sé qué. Sí. Por eso, el clima emocional existe. Lo que yo digo es que no está, digamos, la oposición logrando articular. Y fue muy novedoso que muchas de las plataformas que ahora se articulan y que marchan dicen, sí, pero no queremos saber de los partidos políticos. Y los partidos políticos se están articulando a través de figuras tradicionales, lo cual los bloquea aún más, ¿no? Yo creo que el éxito sería una figura novedosa, moderna, outsider, que hasta ahora no la encontramos, ¿no? Sí, también los Bolsonaros surgen cuando hay condiciones bastante particulares para que surjan. De hecho, no lo mencionamos mucho acá, pero digo, una condición que hubo también fue que Lula estaba preso y no podía presentarse porque estaba condenado, etcétera, ¿no? Entonces, digo, no sé qué hubiera pasado, es una pregunta que no podemos responder hoy, pero si hubiera estado Lula de candidato, ¿ganaba Bolsonaro? No era obvio. Tampoco podemos asegurar ahora que no. Pero, digo, también hubo una suma de cosas que permiten. Porque, digo, estamos diciendo, bueno, el PT... Sí hubo un voto anti-PT, pero el segundo partido fue el PT. Digo, más que contra el PT también hubo mucho más voto anti los otros partidos que quedaron totalmente marginados, ¿no? Entonces, es verdad eso, pero también me parece que los Bolsonaros surgen en condiciones específicas. Me parece que el riesgo para América Latina, más que surgimiento de Bolsonaros en sí, es la bolsonarización de los discursos públicos y que empiecen a asumir como eso de que el gobierno argentino y parte de la oposición empieza a hablar contra los extranjeros porque eso da rédito en un año que se viene el año electoral, que otros empiecen con los discursos contra la ideología de género porque eso da votos y funciona. Entonces me parece que ese es un poco más el riesgo. Pues después quizás no surjan Bolsonaros por todos lados, pero sí se bolsonaricen los que ya están, ¿no? Y empiece a haber un giro mucho más conservador en los políticos que ya están en campaña, porque eso empieza... Cuando da votos hay muchos políticos que empiezan a... Sí, dicen lo que sea con tal de ganar los votos. Y eso genera después un efecto, ¿no? Sí, incluso más allá, ¿por qué da votos? Exacto, ahí está el punto. O sea, ¿por qué? ¿Qué en la sociedad todavía no logramos estructuralmente cambiar o estructuralmente reconocer como sociedad, que nos permite que esos discursos tengan valor político? Eso yo creo es lo que debería angustiarnos y preocuparnos en términos de una investigación social más seria. Quédese con nosotros, volvemos con las conclusiones de nuestros invitados en esta casa, nuestro hotel.
Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche hemos hablado del giro político en la región. Hemos tenido con nosotros a Lourdes Montero y a Pablo Stefanoni, que hemos aprovechado su llegada para sacarle un poco de la agenda que tenía en la presentación de la revista Nueva Sociedad a propósito de los 200 años del nacimiento de Marx. Pablo, una conclusión. ¿Qué concluirías de todo esto? ¿Qué reflexión le dejas a la gente? Bueno, creo que la conclusión es que estamos en un momento obviamente bastante complejo y que es necesario reflexionar bastante sobre estos problemas, tratando de no ser ni excesivamente pedantes, decir, mira cómo votan los brasileños, qué horror, es un horror, pero va a haber que ver cómo rearmar a las fuerzas progresistas. Me parece que la conclusión es que hoy está extendiéndose en América Latina un discurso antiprogresista que es bastante potente y tiene base popular. El bolsonarismo no surgió desde arriba, en parte Bolsonaro aprovechó de algo que ya estaba emergiendo ahí, que estaba ahí un poco, y me parece que hay que entender más esos fenómenos y tratar de ver cómo reaccionar de manera inteligente y a su vez fuerte, eficaz, contra esta ola antiprogresista que me parece que tiene distintas aristas en la región. Lourdes. Sí, yo pienso que nuestro mayor desafío es reconstruir el discurso progresista. O sea, ¿qué tenemos que decir a esas nuevas clases medias que tú mencionas? ¿Qué tenemos que decir a esos jóvenes que también están poniendo la duda sobre las instituciones, sobre la democracia, sobre los líderes y que se quieren alejar de la política, ¿no? ¿Qué tenemos que decir para esos indígenas, migrantes, que tal vez lo que le dijimos hace 10 años ya no tiene sentido? Para mí ese creo que es el desafío mayor, ¿no? En la región. ¿Cómo tomamos esto no como una derrota catastrófica, sino como un momento de repensamiento de nuestra propia, y no solo en términos de oferta electoral, que es importante creo yo, sino sobre todo de qué utopía para adelante queremos vender en la región. Sí. ¿Cuál es el horizonte que queremos? También pasa por un poco de valor, ¿no? Es decir, de valor, quién es el candidato, lo que decía Pablo en un punto, ¿no? Capaz a veces los candidatos, si esta cuestión vende, agarran lo que vende y lo dicen un poco que alegremente, ¿no? Capaz de tener el valor de presentar a la oferta electoral tus convicciones y sobre todo esta cuestión del respeto. Y la disputa, Susana, la disputa de ese sentido común. O sea, no podemos renunciar a decir, esto está mal, o sea, no podemos atacar así, tenemos un conjunto de valores que tenemos que seguir sosteniéndolos con firmeza y con valor. Sí, creo que no hay que caer tampoco ahora como en la especie de que nos vino la ola y nos ahogó a todos, porque no es así. Esta semana hubo elecciones en Estados Unidos y en medio de un gobierno de Donald Trump que sigue siendo bastante popular, hubo récord de mujeres, de elección de mujeres en el Congreso, en la Cámara de Representantes, incluso de mujeres, 2 mujeres musulmanas, 2 mujeres indígenas de Estados Unidos, sí. Una resistencia, una candidata socialista muy popular ahora, Alexandria Ocasio-Cortez, desde Nueva York, y hubo realmente esta elección mucha participación y mucho activismo de jóvenes para generar que la gente vaya a votar, y efectivamente eso en parte se logró y por eso Trump perdió la Cámara de Representantes. Entonces me parece tampoco es que la ola antiprogresista también va a tener resistencia, y las está teniendo, porque justamente es una ola contra avances, y en la medida que fue una ola contra avances porque ya hay también redes para resistir esta situación nueva, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, la verdad que un programa sumamente interesante. Apasionado. Una reflexión linda sobre lo que está pasando en la región y qué cosas puede beber nuestro país. Le agradezco a usted por haberme acompañado esta noche y yo los espero el siguiente domingo. Muy buenas noches.